Bienvenidas amigas a este su canal Tejidos y Puntos e invitarlas a que visiten el canal y se suscriban a él. Déjenme una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de las notificaciones y así no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. En esta oportunidad les presento este punto combinado con punto arroz doble y una trenza, como ustedes pueden ver, especial. No, es un punto que lo pueden utilizar para sus chompas o para un pullover o para un gorro. En este caso, para esta muestra he montado 36 puntos. Empecé con 10 puntos de arroz doble, la trenza que consta de 16 puntos. A ambos lados de la trenza llevan 2 puntos revés y luego 10 puntos de arroz doble. Y entonces, bueno, los pueden utilizar en cualquiera de esas prendas que les mencioné. El diseño consta de 16 carreras. En este caso he repetido 2 veces el diseño. Y para aquellas que no saben cómo tejer el punto arroz doble, lo pueden ver en la clase número 8. En la descripción les dejo el enlace del video. Una vez que hemos montado los 36 puntos, vamos a tejer de la siguiente forma. 10 puntos en punto arroz doble, 16 puntos que vamos a utilizar para la trenza y terminamos tejiendo 10 puntos en punto arroz doble. Entonces vamos a tejer dos derechos, dos revés, acá tenemos los 10 puntos en arroz doble y nuestra trenza va a ser así. Vamos a empezar con 2 revés, 12 derechos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y de ahí seguimos con 2 revés que todavía pertenecen a la trenza. De ahí volvemos a tejer los 10 puntos de arroz doble, o sea, 2 derechos, 2 revés. Y así hasta el final. Hemos volteado, estamos en la segunda carrera, se ha tejido los 10 puntos de arroz doble y nos vamos a centrar más en lo que es la parte de la trenza. Entonces, estos 16 puntos de la trenza se tejen los puntos como se presentan. Entonces, todos derechos, de ahí son 12 revés, y de ahí terminamos
con los 10 puntos en arroz doble. Estamos en la tercera carrera, hemos tejido los 10 puntos de arroz doble y vamos a proceder a tejer lo que es la trenza. La trenza, como yo les estoy diciendo, es de 16 puntos. A los extremos de la trenza van a haber 2 revés, ¿no? O sea, inicio con 2 revés, tejo 12 puntos de lo que es realmente la trenza y se termina con 2 revés. Eso se compone lo que es la trenza. Entonces, en la tercera carrera de la trenza, tejemos los 2 revés y volvemos a repetir lo que hemos hecho en la primera carrera, o sea, 12 derechos y 2 revés. Y entonces hemos terminado tejiendo los 10 puntos en arroz doble. La cuarta carrera es tejer los 10 puntos de arroz doble. Los 16 puntos de la trenza se tejen como se presentan los puntos y terminamos tejiendo los 10 arroz dobles. Estamos en la quinta vuelta. Hemos tejido los 10 puntos de arroz doble. Ahora vamos a tejer la trenza, los 2 revés. Y vamos a hacer el primer cruce en esta vuelta. Tejemos los primeros 4 derechos, 2, 3 y 4, y vamos a hacer el cruce de la trenza con estos 8 puntos. Entonces pasamos en una aguja auxiliar los 4 puntos que vienen, nos ponemos por delante y tejemos en derecho los siguientes 4 puntos. Y luego tejemos los puntos que habíamos dejado en suspenso. También en derecho, ¿no? Y avanzamos la puntita acá para poder facilitar el tejido. Y de ahí vamos a vamos a poner acá para que termine de tejer esto. De ahí vamos a tejer los 2 revés de la trenza y de ahí terminamos tejiendo los 10 puntos de arroz doble. La sexta vuelta es tejer los 10 puntos de arroz doble y los 16 puntos de la trenza como se presentan los puntos y terminamos tejiendo los 10 puntos de arroz doble. La séptima carrera, la novena carrera y la carrera número 11 se van a tejer igual. O sea, vamos a tejer los 10 puntos de arroz doble, luego los 16 puntos de trenza, es decir, 2 revés, 12 derechos, 2 revés, y terminamos con los 10 puntos de arroz doble. Y en el revés, o sea, en la carrera 8, 10 y 12, se tejen los 10 puntos de arroz doble y los 16 puntos de la trenza como se presentan. Estamos ya en la carrera número 13. Y vamos a empezar ya hemos hecho los 10 puntos de arroz doble y vamos a empezar la trenza. Entonces tejemos los 2 revés y vamos a hacer o realizar
el cruce de 8 puntos hacia la derecha. Para ello, tomamos los 4 primeros puntos y se ponen en la aguja auxiliar y los colocamos por detrás. Tejemos los 4 puntos siguientes en derecho, ¿no? 2, 3, 4 y ahora tomamos los puntos de la aguja auxiliar y lo tejemos. Y nuestro cruce nos ha quedado hacia la derecha. Y acá abajo hicimos el cruce de 8 puntos, pero hacia la izquierda. Entonces seguimos tejiendo la trenza, ¿no? Seguimos tejiendo la trenza. Hacemos los 2 revés. Y terminamos tejiendo hasta el final los 10 puntos en arroz. La vuelta 16 entonces serían los 10 puntos de arroz doble, luego tejen los 16 puntos de la trenza que se tejen como se presentan los puntos y terminan los 10 puntos de arroz doble. Entonces hasta acá sería todo lo que es el diseño, que comprende pues 16 carreras. Y esto lo repiten las veces que sea necesario hasta lograr el largo de su chompa, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un diseño bonito aplicando estos puntos de arroz doble y una trenza especial, como ustedes pueden ver, estos cruces que se hacen acá, ¿no? Y así le va a quedar muy bien en sus prendas. Entonces, amigas, una vez que ustedes hayan repetido varias veces el diseño, le va a quedar así. En este caso he repetido 2 veces. Y esto sería entonces todo por hoy. Como siempre, invitándolas a que visiten el canal Tejidos y Puntos y se suscriban a él. Ya si no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. Hasta la próxima.